del gobierno para los próximos meses. Hemos discutido también el tema de las facultades, qué cosas se están planteando y qué cosas se pueden hacer, y de qué manera también el sector privado, frente a esta nueva situación de un mayor y un mejor nivel de confianza, podemos traducir en niveles de inversión. Sabemos que los niveles de confianza se adelantan 6 meses a las mayores inversiones. Creemos que el tema de fondo que tenemos que atacar es el tema de la agenda social, cómo podemos tener una mejor educación, salud, justicia, seguridad ciudadana, ya que eso para nosotros es un tema de absoluta relevancia que significa y que atañe al progreso de las familias. Y además, hablar de agenda social es también hablar de competitividad para el sector privado. El otro tema que le hemos expuesto es la necesidad de mejorar los niveles de institucionalidad del país y de la lucha contra la corrupción. Por supuesto que también hemos hablado sobre temas más puntuales que nos interesan a nosotros, como por ejemplo cómo fortalecer más el sistema de salud, que el sector privado contribuye con el 75% de su presupuesto. Quisiéramos que haya un mayor alcance y una mejora en la calidad de servicios que salud brinda. Y por supuesto, los presidentes de cada uno de los gremios han tenido también alcance respecto a sus inquietudes, ¿no? Para esos fines que tiene el sector privado, ¿cuánto va a ayudar esta delegación de facultades? Bueno, evidentemente en el Perú tenemos muchas cosas por hacer. El primer tema es la generación de empleo. ¿Cómo vamos a hacer para generar empleo? Y todos sabemos que la generación de empleo pasa por una mayor inversión y que esta delegación de facultades de alguna manera va a ayudar a reencontrarnos con el crecimiento y reconciliarnos con la inversión. No significa que con la delegación de facultades se resolverán todos los problemas que tenemos en el país, porque tenemos problemas de tramitología, de exceso de burocracia, de procesos engorrosos, que no solamente tienen los grandes o medianos inversionistas, sino también los pequeños inversionistas. De modo que la delegación de facultades en el ámbito económico va a ayudar a acelerar este proceso en el que podemos reencontrarnos con los niveles de crecimiento que necesitamos para generar empleo. Nosotros siempre hemos dicho que el Perú debe crecer por lo menos 4% para que todos los jóvenes que están en los colegios, universidades, institutos puedan acceder a un trabajo. Le hemos dicho al ministro que de alguna manera seremos vigilantes de que estos 2 a 3 millones de empleos que se deben generar en los próximos 5 años se puedan ir cumpliendo, y que nosotros del sector privado tenemos interés, si bien en apoyar aquellas iniciativas que del Estado signifique ir hacia esa meta, también seremos vigilantes de que se puedan cumplir. Los resultados tienen que darse, el gobierno tiene apenas 60 días, pero tenemos que ser muy conscientes que la población tiene muchas expectativas y que los resultados tienen que darse, ¿no? Uno de los puntos de las facultades que se está solicitando al Parlamento es el de la reducción del IGB. ¿Considera que esta medida va a facilitar o va a apoyar a que las pequeñas y medianas empresas se sumen también a la formalidad? A ver, nosotros somos unos convencidos que el principal reto que tenemos como país es cómo formalizamos a este 75% de la población económicamente activa que es informal. En el Perú tenemos 11,5 millones de personas en la informalidad. Eso tiene que cambiar. Si queremos ser un país viable, tenemos que cambiar esa situación. Y en el tema económico también, el 59% de la actividad económica es informal. La reducción de 1% del IGB, si bien no es una agenda que está en el tema del sector privado, creemos que tenemos que darle el beneficio, la duda al gobierno en su esfuerzo de buscar cómo formalizar. El ministro cree que sí, el ministro nos ha expresado que estar en 18% es estar en el rango alto, que el Perú debería estar entre, digamos, alrededor de 15, entre 14 y 16%, digamos, y creo que vamos a darle el beneficio de la duda. Lo que sí tenemos que hacer es un esfuerzo para que ser formal sea más fácil. Es decir, no solamente basta el tema de la reducción del IGB, sino cómo incorporamos a estas personas que están en la informalidad en la formalidad. En alguna oportunidad nosotros como CONFIEP hemos planteado
que las pequeñas y medianas empresas paguen 5% sobre su venta únicamente y que contra ese pago pudiera deducirse parte de la planilla, de manera que más allá de solamente recaudar impuestos, esto se convierte en un mecanismo de formalizar a los trabajadores, ¿no? Justamente sobre el tema de recaudación, actualmente hay un nuevo presidente en la zona. ¿Cuál es su opinión respecto al perfil de este nuevo funcionario? Bueno, el Premier nos ha comentado de este, digamos, nuevo nombramiento, que lo que quieren es buscar justamente a alguien que no venga tanto del tema de recaudación, sino que tenga un entendimiento mucho más amplio de lo que debiéramos hacer. Todos los peruanos decimos que necesitamos más recaudación, pero también necesitamos que la recaudación se reparta entre más contribuyentes. La concentración en el Perú en términos de recaudación es excesiva, es decir, hay muy pocos contribuyentes que aportan mucho. Y lo que tenemos que hacer es que haya más contribuyentes donde todos paguemos algo de impuestos, algunos pagarán más que otros, pero que el número de contribuyentes aumente, ¿no? Señor, ¿de qué piensa usted de este pedido para el secreto bancario? Los empresarios, ¿qué piensan de esto? Bueno, nosotros creemos que el tema de la UIF, que es a lo que usted se refiere, el Perú sí requiere tener un marco jurídico, una legislación que esté a la altura de los países de la OECD. Estamos evidentemente rumbo a la OECD y que nos permita poder luchar contra el lavado de activos. El Congreso discutirá este tema. Estoy seguro que sacaremos lo mejor de los dos mundos. Me parece que no podemos negarnos a que haya una UIF que sea capaz de luchar contra la informalidad, contra el lavado de activos, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, que penetra mucho en la sociedad, en las fibras de la sociedad, ¿no? ¿No habría reparos en que se tenga acceso a ese secreto bancario? Bueno, hay que pensar en los mecanismos que minimicen o eviten justamente estas preocupaciones que algunos legisladores pueden tener, ¿no? Justamente habló sobre el terrorismo, quería preguntarle cuál es la posición, si existe una del empresariado por este mausoleo en Comas que tanta polémica ha generado. Bueno, yo creo que lo que tenemos que tener claro es que el terrorismo hizo mucho daño en el Perú. Creemos que con todas las diferencias que podemos tener en el Perú y en Colombia, el avance de la paz en Colombia es importante y hay que saludarlo. Y nosotros lo que tenemos que tener claro es que el terrorismo jamás deberá regresar. Nosotros estamos totalmente opuestos a que se haga una reivindicación de la actividad terrorista. ¿Debería demolerse este mausoleo, consideran ustedes? Bueno, creemos que en realidad no le hace bien a nadie. O sea, el Perú ha perdido cientos de miles de peruanos en esta barbarie terrorista y no hay nada que reconocerle a estos señores. Pues se ha firmado un importante acuerdo en Colombia entre el gobierno de dicho país y las FARC. ¿Qué medida considera que generaría un impacto en el intercambio comercial que tenemos justamente con el país vecino? Bueno, en realidad creo que va a haber un impacto mayor dentro de Colombia. Nosotros estamos absolutamente integrados con Colombia a través, digamos, de la comunidad andina. Tenemos unas raíces y tenemos una situación, digamos, de bastante cercanía con Colombia, tenemos una buena cercanía con Bolivia, con Ecuador y nosotros como cuarto integrante, ¿no? O sea, creemos que eso no va a tener una mayor implicancia, pero sí creo que consolida la democracia. Son miles de millones de dólares que se ha dedicado durante años a la lucha contra la guerrilla, que podrán ser utilizados hoy día en salud, en educación para los colombianos, y nos felicitamos por ello. ¿Qué le genera a los empresarios este viaje a China del presidente Pedro Pablo? Bueno, creo que el resultado lo vamos a ver en algunos meses adelante. Evidentemente el Perú hoy día tiene una atractividad enorme, despierta mucho interés en los inversionistas, y lo que hemos logrado también con el viaje del presidente ha sido que algunos productos de exportación no tradicional, como son los arándanos, las uvas, puedan entrar a un mercado tan grande como la China. Y eso para nosotros significa, no voy a hablar de los dólares, sino voy a hablar de los cientos de miles, digamos así, de puestos de trabajo que el sector agroexportador consolidará gracias a la apertura de nuevos mercados. Creo que eso es lo que hay que felicitar, además del interés de los inversionistas chinos en desarrollar nuevas
digamos, alternativas y refinerías, es lo que he escuchado en las zonas, digamos, de la costa, ¿no? Señor Pérez, ¿usted cree que se logrará tener las facultades legislativas así como están yendo las cosas en el Congreso y el Legislativo? Yo creo que sí, yo soy optimista. Por supuesto que hay que reconocerle su espacio al Congreso, pero creo que lo que se ha planteado son medidas sensatas. He sido congresista y conozco de los procedimientos que se dan al interior del Congreso, pero no veo mayores problemas hacia adelante. Creo que hoy día tenemos una oposición que es el fujimorismo, distinta de las fuerzas políticas del gobierno de turno, pero que ambos han demostrado y están demostrando que son responsables y capaces de ponerse de acuerdo, por supuesto que respetando cada uno las diferencias que también puedan tener y por lo tanto poniendo al Perú por delante de los intereses de cada una de las fuerzas políticas. Creo que lo que se está pidiendo está muy enfocado en la generación de empleo, en reactivar la economía, en reactivar la inversión. La necesidad de destrabar las cosas en el Perú es imperiosa y es urgente. No es un tema que puede esperar mucho. Por supuesto que el gobierno tiene que entender también que no va a ser la panacea la delegación. Es importante, sí, pero tenemos que actuar en varios frentes. Y creo que evidentemente la delegación ayudará en ese sentido, ¿no? ¿Confían en que se logre estas delegaciones? Bueno, sí, yo creo que las informaciones periodísticas que tenemos nos dicen que si bien hay diferencias, se pueden poner de acuerdo ¿Considera respecto que a eso. pedir 120 días para estas facultades es un tiempo sensato? Sí, absolutamente. Yo he estado también en el sector público y sé de las complejidades que a veces se tienen para hacer coordinaciones intergubernamentales con diferentes ministerios, entre los ministerios y el Congreso y las otras fuerzas políticas. Me parece sensato. Hemos escuchado, recuerdo que el presidente García en algún momento solicitó hasta 180 días. Me parece que en otros gobiernos se han pedido plazos mayores. 120 suena sensato. ¿Y este anuncio de un TLC con la India, por ejemplo? Bueno, todo lo que sea consolidar mercados para el Perú, enhorabuena. Nosotros lo que tenemos como marco jurídico en el país es que ya hemos decidido rebajar unilateralmente los aranceles del Perú. Por lo tanto, cualquier tratado de libre comercio que nos ayude a consolidar nosotros las condiciones beneficiosas que podemos tener en determinado momento, enhorabuena. La India es un país de 1.300 millones de habitantes, es un país industrializado, es un país que tiene un ingreso per cápita interesante y atractivo. Y recordemos, no es para vender minerales o para vender productos que ya tenemos un posicionamiento y estamos consolidados en el mundo, es para vender más uvas, más arándanos, más plátanos, es para vender más mango, es para vender artesanías, aquellas cosas donde nosotros en el Perú tenemos una ventaja competitiva y generamos mucha mano de obra. Ese es el sentido. Y por supuesto que detrás del tema de los productos viene también el tema de las inversiones y el tema de las personas. ¿Por qué no pensar en un flujo de personas libre, como debería ser? No solamente un flujo libre de las mercancías, sino también de las personas, ¿no? Gracias.